Buenas tardes, bienvenidos a los presentes y a los internautas también y a los futuros videoyentes cuando se publique la videograbación. Buenas tardes y bienvenidos al Centro de Calatayud. Quiero empezar dando la bienvenida y las gracias a don Emilio Luque Pulgar, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias por tu tiempo, gracias por ilustrarnos con tu sabiduría y poner ese dedito en la llaga y bueno, ahí lo dejamos. Para la presentación voy a leer un breve resumen del currículum del ponente. Es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Antropología Social por la Universidad de Kent y especialista universitario en Sociología del Consumo. Desde el 2000 es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en las asignaturas de Ecología Humana en el grado de Sociología y Medio Ambiente y Sociedad en el grado de Ciencias Ambientales. Entre 2007 y 2014 fue director de investigación del Instituto Universitario de Universidades de Harvard, investigación del Instituto Universitario de Educación a Distancia, ha realizado estancias de investigación en las universidades de Harvard, Michigan y el Centro de Sociología de la Innovación de la École des Mines de París. Sus publicaciones e investigaciones se centran en la relación entre arquitectura, profesión y sostenibilidad, la economía del conocimiento, la ciudadanía ecológica, la sociología de la alimentación y los conflictos ambientales urbanos. Ha participado en 10 proyectos de investigación y desarrollo, tanto nacionales como europeos. Las principales líneas de trabajo actual son la cultura profesional de los arquitectos españoles y sus consecuencias para la sostenibilidad del entorno construido, recicladores informales en América Latina, alternativas agroecológicas alimentarias. Ha impartido docencia de posgrado en diversos programas de especialización relacionados como el máster en técnicas avanzadas para proyectos arquitectónicos de la Universidad Europea de Madrid, donde en la actualidad forma parte del claustro del máster universitario en sostenibilidad y rehabilitación energética. También dispone de diversas publicaciones en este ámbito. Bueno, y ya no me quiero entretener más para no quitarte más tiempo. Reitero la bienvenida y las gracias al centro y sin más preámbulos vamos a dar paso al conferenciante. Gracias, David. Pues muchas gracias. ¿Este es sencillo? No. ¿Tuyo? Sí. Pues muchas gracias sobre todo al centro y a su delegación de alumnos representada en David. Gracias porque yo soy un convencido de la UNED, no solo soy profe, sino que fui alumno y yo creo que eso se nota, porque allí donde me inviten voy, porque creo que la capacidad que tiene la UNED de llegar a todas partes, y todavía ahora más, lo estábamos hablando antes con la directora, que las tecnologías nos permiten cubrir todavía más espacio y bueno, llevar lo que cada uno tenga que contar. Aquí pues no sé si tendrá mucho interés, pero el tema, pues sí tiene interés seguro, lo cuente quien lo cuente. El cambio climático es demasiado importante como para no atender a él constantemente, ¿no? Cuando leía este currículum breve, David, se habrán dado cuenta que decía sus investigaciones están centradas en, y luego venían como 8 temas. Eso ya les dice algo de mí, porque no soy muy centrado. Entonces verán que mi presentación es menos matemática y menos organizada de lo que uno querría, pero sí tengo una virtud, que es que genuinamente me interesa saber qué piensan ustedes. Entonces no será muy larga, trataré de no ocupar más allá de, espero, 40 minutos o algo así, y luego charlemos sobre ello. Por cierto, para los que están ahora conectados online, si pueden hacer a través del chat cualquier pregunta que les apetezca, y nos lo puede leer Marta para intervenir en el debate, en esa conversación, que en realidad es el mensaje de la charla. No se crean que va mucho más allá. Es que no conversamos sobre el cambio climático. Ustedes les puede pasar que piensen que está demasiado representado en el debate público, pero si lo miden, en realidad es de lo que menos hablamos
en la vida. Yo creo que hablamos muchísimo más del Madrid, del Zaragoza, del Valencia, qué sé yo, de la cosecha de trufas, mucho más que del mayor desafío que ha tenido la humanidad en su historia. Simplemente es una cosa tan gorda que resulta un poco casi cómico que le dediquemos tan poco tiempo. Yo creo que la respuesta a que le dediquemos tan poco tiempo es peculiar, y yo me la explico cuando pienso en cómo trato yo el tema de los refugiados. A mí me duele tanto que haya tanta gente expulsada de sus hogares, exponiéndose a la muerte en tantos sitios, al rechazo, etcétera, que no lo miro. Trato de evitarlo. Cuando salen, ni siquiera tiene por qué ser consciente. Ya saben que eso lo llaman los psicólogos sociales sesgos de todo tipo. Los sesgos de confirmación, que hacen que estemos atentos a la información de la que estamos convencidos. Y la otra, literalmente, ni la vemos. No es que la cojamos, la procesemos racionalmente y digamos, no estoy tan convencido sobre si Siria, sobre si el CO2 o el metano. No, es que no lo vemos. Si no creemos en el cambio climático, no prestamos atención a la información que llega en ese sentido y por lo tanto desaparece, no la vemos. Pues a mí me pasa con los refugiados porque no puedo hacer nada y sí sufrir mucho, entonces no pienso mucho en ello. Mi hijo está ahora haciendo un proyecto sobre refugiados en su colegio, entonces el cartel que tienen es un cayuco, una de estas barcos que atraviesan el Mediterráneo, absolutamente repleto de gente. Uno no puede entender cómo aquello no se hunde. Entonces yo, en cuanto lo veo, literalmente aparté la mirada. Pues yo creo que eso es lo que nos pasa con el cambio climático, que como es inmenso y no podemos hacer mucho a escala individual, pues las reacciones no lo voy a atender demasiado. Y lo que quiero decir es que eso es distinto de no creérselo. Y lo gracioso es que podemos estar perfectamente convencidos a nivel científico, pues sí, pues debe haber cambio climático y no cambiar en nada nuestra vida cotidiana, en nada. Y dice, pero tú eres consciente de que el clima está cambiando. Sí, pero no conecta, no engrana, no hace conexión con los cambios de hábitos o con los cambios de perspectivas. Uno de los problemas que tenemos es que hasta ahora nos han estado hablando de cómo debemos reaccionar a problemas en general, problemas ecológicos, y en este caso el gran problema ecológico. ¿Cómo debemos reaccionar a él? Reciclando, por ejemplo. Una cosa muy chiquitita, muy individual, que tiene un impacto bastante pequeño. Pues en realidad mi impresión es que como hay que reaccionar es comunicando a los que nos representan y elaboran las normas colectivas con las que nos regulamos y actuamos, para que cambien por nosotros esas formas de actuación. Y yo les aseguro que cuando la gasolina cueste 5 euros, todos pareceremos ecologistas. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Destruirá la economía? Bueno, tendremos que cambiar de ruta. Esto no significa que haya que regresar a la edad de piedra ni nada parecido. Seguramente ganemos calidad de vida en el proceso. Esto es una cosa importante a tener en cuenta frente a los que nos dicen destruir la economía. Bueno, la economía tal como funciona ahora no nos está produciendo gran calidad de vida, ¿no? Hubo un tiempo en el que el economista Keynes, John Maynard Keynes, en 1930, en plena depresión, escribió un artículo que se llamaba Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Y él pensaba, bueno, si seguimos creciendo en aquella época más o menos a un 3% anual, el PIB sigue creciendo un 3% anual, la renta per cápita se va duplicando cada pocas décadas, nuestros hijos van a ser, bueno, y nuestros nietos, el más pobre de ellos será como el más rico de ahora. Bueno, pues lo hemos conseguido. ¿Y a que no notan ustedes que hayamos mejorado mucho la calidad de vida? Pues no, lo que decía Keynes es, Dios mío, lo difícil va a ser cómo ocupar a la gente que no necesite trabajar. Pues ahora hemos conseguido el milagro de hacerlo fatal para todos. Hay mucha gente que quisiera trabajar y no puede trabajar, no solo los que aparecen como desempleados, sino mucha otra gente que se ha retirado completamente del mercado de trabajo. Y los que están dentro trabajan demasiado. ¿Por qué no trabajar 4 orillas? Esa ruta común de evolución de la sociedad no la hemos tomado. Y eso sí es seguramente el tipo de cambios que debemos hacer. Pero eso no es un cambio que uno pueda hacer por separado. Yo, la verdad es que en términos críticos, pero tratando de ser un poco simpático con ello, me decía un alumno, esto es como si yo quisiera ser ecológico yendo en burro por la autopista. No te dejan.
Tú quieres ser lo más ecológico del mundo con un vehículo autoalimentado, nunca mejor dicho, autopropulsado y de emisiones, bueno, de emisiones de un poco de metano, maloliente. Pero resulta que no podríamos hacerlo, no podemos salirnos de determinados marcos de actuación que están regulados colectivamente. Y voy a decir 500 veces seguramente esto de la regulación colectiva, porque si nos creemos de verdad el cambio climático, no vayan ustedes a pensar en qué cueva pueden meterse o cuántas duchas calientes tienen que sustituir por duchas frías, y menos en Calatayud. No, no se trata de eso, se trata de cambiar las reglas con las que jugamos, ¿sí? Realmente podría callarme aquí porque ese es el mensaje, pero tengo unas fotos preciosas, así que se las quiero enseñar. Por ejemplo, la foto maravillosa del cartel y los tarjetones promocionales de esta conferencia, que agradezco muchísimo al centro de la UNED en Calatayud, y que, como corresponde a una persona sin educación como yo, pues voy a utilizar como ejemplo negativo de cómo comunicamos mal el cambio climático. Sin embargo, es un perfecto síntoma cuando uno se plantea, bueno, ¿y cómo está representado? ¿Cuáles son los iconos, los imaginarios del cambio climático en nuestra conciencia colectiva? Acudimos a este pobre osito, que debe tener nombre, seguro se llama Jack o algo así, en un témpano de hielo a la deriva, aislado y tal. Bueno, pues quédense con esto en la cabeza, porque después, en la parte de manual de instrucciones sobre cómo romper el silencio sobre el cambio climático, regresaremos al oso. Bueno, una cosa importante es partir de que no es lo mismo el silencio sobre el cambio climático que eso que llaman el negacionismo, gente que dice que no existe el cambio climático. Esta gente, yo creo que ya ha llegado el momento de no descartarlos como interlocutores válidos, porque ya no puede ser. Cuando uno tiene demasiado claro toda la evidencia, va a favor el 97, y pico de los científicos, le dicen que no es así, que el cambio climático es evidente, que está creado por los gases de efecto invernadero, etcétera, pues ya se ve que hay algo que les impide recibir esa información. Acuérdense de esto de los sesgos. Claramente están recibiendo las cosas de otra manera. Esto no significa que los despreciemos, pero claramente la tarea no es la de convencer a esos que quedan. Y vamos a ver un poco cuántos son ellos. Y luego vamos a preguntarnos, bueno, ¿y de dónde sale esto? Porque ese negacionismo nos va a ir ayudando a entender de dónde sale nuestro propio cambio climático. Que bueno, yo estoy rompiendo modestamente hoy, pero que el resto de mis horas diarias y nocturnas, evidentemente, no rompo demasiado. Yo mismo, profesor de Medio Ambiente y Sociedad, se supone que debería estar, no sé, con una pancarta puesto delante de la Exxon o de alguna cosa así. Pero no lo hago. Pues vamos a ver si lo del negacionismo nos ayuda un poco a entenderlo. Esto es absolutamente ilegible, me imagino, pero es un artículo que analizaba toda la información que hay, es lo que se llama un metaanálisis, muy típicos de ciencias como la medicina. Buscaba toda la información que había para explicarnos qué factores explicaban el que uno negara o no el cambio climático. ¿Y cuáles eran los factores? Pues hay el que nosotros esperaríamos no era. ¿Cuál es el que nosotros esperaríamos dentro de la teoría, que es la que en el fondo tienen todos los ecologistas, los ambientólogos, todo el mundo, que es que le falta información? Yo eso, por cierto, lo llamo tontomalismo, que es, si uno rechaza el cambio climático, o es que es tonto o es que es malo, porque no tiene información o porque, teniéndola, decide ser así de malvado. Pues no, resulta que lo que explica que considera el cambio climático real o no, a ver si he conseguido el efecto lupa, es esto de aquí, que es la política. ¿Qué afiliación política tiene? Esto evidentemente es en el mundo anglosajón, que lo tiene más fácil para identificar, no hay 800.000 partidos, pero básicamente los de derecha se creen menos el cambio climático. Sobre todo los que más creen en el libre mercado. Y si se fijan aquí, en estos otros valores, son los individualistas, los jerárquicos y la ideología del libre mercado la que en negativo, es decir, explican que uno no crea en el cambio climático. Y esto, fíjense, a mí me da cierta compasión, porque lo que nos está diciendo es que esta gente se siente muy amenazada. Y luego veremos que esto hay que tratarlo cuando tratemos de romper el silencio climático. No se les puede hablar como si aquello no afectara a su propia concepción del mundo. Todo
básicamente un liberal en el sentido económico, lo que piensa es que si uno vende y compra las cosas libremente, pues resulta que el mundo va a ser estupendo. Y eso es una bonita utopía, un bonito mapa del futuro, que empezaron a escribir gente como Adam Smith. Decía, bueno, es que cada uno buscando su propio interés va a hacer un mundo amable, va a hacer un mundo positivo. Claro, resulta que se han encontrado con un gran subproducto, eso que llaman un fallo de mercado, tamaño planeta, como mínimo tamaño atmósfera, que es el cambio climático. Haciendo eso, no solo no somos más felices, o si lo somos muy provisionalmente, un ratito, y después se cargan las posibilidades de la civilización humana, que es que esta sí la cosa es complicada, no es que va a haber un poquito más de menos osos o más osos vagando por el océano Atlántico en un témpano, es que no va a haber témpanos, es que no va a haber nada, es que realmente la situación es de una gravedad de ese tipo. Y en realidad es una gran amenaza para la lógica, para la filosofía que ha organizado su vida. Y esto sí me parece otro de esos temas que van a salir en la charla, que es, hay que atender dónde está la gente, qué tipo de gente es, para poder hablarle de una manera eficaz, de una manera productiva, porque si no lo que piensa es, tú eres tonto porque niegas el cambio climático, no estás entendiendo que ahí debe estar pasando algo muy fuerte. Claro, ¿quiénes son, por ejemplo, utilizando los candidatos de las primarias republicanas y demócratas ahora actualmente en marcha, que está, la verdad que la cosa muy divertida con este señor tan raro? Pues fíjense cómo está la cosa. Los candidatos que, cuando los científicos evalúan lo que dicen, evalúan si aquello es cierto o no, pues le asignan un porcentaje. El máximo sería, si todo lo que dice sobre el cambio climático es correcto, pues le darían un 100. Pues a Hillary Clinton le dan un 94, a Martin O'Malley un 91 y a Bernie Sanders un 87, casi perfecto. Y los tres son demócratas. Y después vienen todos los republicanos en orden descendente hasta llegar a los que ahora son los candidatos, los tres candidatos que quedan: Marco Rubio, Donald Trump, el favorito, y Ted Cruz, que es otro de los favoritos, con solo 6 de cada 100 cosas que dice sobre el cambio climático son ciertas. Esto nos está diciendo algo más, no pueden ser tan tontos. Esto es el mensaje que les quiero transmitir. Tiene que estar tocando muy profundamente sus valores como para que no puedan admitir esto. Y ya les digo que me produciría más compasión si no temiera que por esa incapacidad política y de visión del mundo y de valores puedan cargarse el planeta. Oiga, yo prefiero al planeta que a Ted Cruz o a Donald Trump. Pero ven qué profundo es esto de cómo hablamos, o si hablamos o no hablamos de cosas como el cambio climático. Yo me dirijo más, perdonen que todo esté en inglés, pero yo leo en inglés y para sacar imágenes tendría que irlo escribiendo y me queda fatal. Entonces yo se lo traduzco, que son solo 3 cosas importantes. Cuando hablamos del negacionismo, esto lo llama Rawson, lo llama el negacionismo silencioso, stealth, así como sigiloso, sin decir nada, como sin decir, no me creo el cambio climático. No, resulta que esos les pasan aquí. A ese 20% de personas en el Reino Unido no se creen el cambio climático ni en pintura. Pero estos, ya digo, ya están, no hay manera de rescatarlos mediante una discusión racional. No pasa nada, simplemente no se puede. Porque, a pesar de eso, haré lo que todos los ponentes que hablan sobre cambio climático hacemos, que es dar algún dato, en mi caso, utilizando la metáfora del Barcelona y las copas ganadas por el Barcelona Club de Fútbol, para mostrar que la evidencia estadística, si el que no la quiere ver, es que se lo tiene que negar, ¿no? Pero a mí me preocupan los que están por aquí. Un 64% de gente que dice, sí, yo creo que existe cambio climático, pero no he cambiado en nada, no he hecho nada distinto, no noto que mis pautas de apoyo a partidos políticos, mis conversaciones, por supuesto mis pautas de consumo, en todo lo demás es como si no supiera esto que yo sé. Y esa desconexión, los que no se mueven, los unmoved, en un sentido también emocional, pues tienen varias posibilidades, ¿no? Pueden ser un rechazo, una negación emocional, personal o práctica. No hago nada en la práctica, me duele mucho y lo rechazo, o pues como no voy a cambiar de maneras de actuar, ¿no? Aunque me creo el cambio climático, acuérdense. Por lo tanto, ¿qué creen que esta gente hará cuando salga el tema del cambio climático?
pues no hablan. Y no hablan, por supuesto, motu propio, no sacarán a colación el tema, aunque se lo creen. Y luego un 15% de coherentes, que esto yo me lo creo poco, porque para ser coherente con lo del cambio climático a escala individual hay que ser un héroe. Y yo no creo que haya un 100% de héroes, yo no soy un héroe, no me veo capacitado para transformar mediante mis pautas de consumo una sociedad entera. No puede ser, no lo veo, ¿no? Que podamos adoptar esto. Sí podemos cambiar las reglas para obligarnos a nosotros mismos a ir cambiando. Y tendré una propuesta hacia el final de la charla. Bueno, pues estos son los que nos preocupan, que más o menos son nosotros. Igual alguno de ustedes ha conseguido reducir su huella de carbono a la nada, pero no me lo creo. O a lo que nos tocaría. Bueno, por lo del cambio climático, por aquello de que hay gente en Internet que igual son negacionistas ahí agazapados, pues les diré que negar el cambio climático es como pensar que alguien con una manta no tiene más temperatura que alguien sin una manta. Los gases de efecto invernadero son una manta, ya está. Cogen la radiación que de otro modo rebotaría al espacio, reflejaríamos hacia el espacio, pues reflejamos menos. Es exactamente el efecto que hace una manta. Una manta captura el aire caliente, pero también tiene un efecto de captura de la radiación. Pues el CO2 o el metano, acuérdense que tiene 29 veces más capacidad de efecto invernadero, de esta reflejo hacia adentro, ¿no? Nos quedamos con esa radiación que de otro modo iría al espacio. Así que es como física básica. Esto no puede ser. Habría que inventarse un extraño epiciclo, ¿no? Eran lo de las cosas de Copérnico y Galileo y los Ptolomeos. Habría que inventarse un extraño efecto que hiciera que, aunque está usted metiendo un gas que debería calentar la Tierra, no, en realidad no lo hace. ¿Cómo no lo va a hacer? Pues tendría que haber una conexión con el gas de efecto invernadero más importante, que es el vapor de agua, de alguna manera. Pero lo normal, así sin que pasara nada raro, es que si usted mete CO2, pues si le mete 400 partes por millón, pues antes o después aquello tiene que calentar la Tierra, ¿no? Y entonces he pensado alguna manera de transmitirlo, esta lectura estadística, para ver si leemos de manera distinta una información estadística que en realidad es más o menos similar. Entonces se lo propongo. Yo soy madridista, pero me parecía más evidente el caso con los barcelonistas. En azul, los títulos que ha ganado el Barcelona en 59 años sin Messi. En 95 años. Y en 10 años con Messi en rojo. Entonces, por ejemplo, ven que Copas de Europa, pues en 95 años, una. Y en 10 años con este señor que se llama Messi, que no sé quién puede ser, resulta que 4. Mundiales de club, 0, 3. Cosas que ya no existen, también algunas. Supercopas de Europa, 2, pero con Messi en una décima parte del tiempo, un montón más. Aquí se ve menos, como antes ganaban siempre la Copa, el Barcelona, era junto con el Atleti, Bilbao y tal, pues aquí tienen más copas, no le han dado mucho, pero hasta las Supercopas de España tienen una más en 10 años que todos los 95 años anteriores. Entonces esto es una anomalía, ¿verdad? La ven. Esto es una anomalía, sí. Aunque hubiera quitado lo de Messi, lo de Barcelona y tal, verían que en 10 años se han ganado, sobre todo en términos de los grandes títulos como las Copas de Europa, que barbaridad, 4 veces más en una décima parte del tiempo. Bueno, pues la anomalía es ese señor que juega como Los Ángeles y que mete goles a rabiar y te gana los partidos. Con lo cual, esta anomalía explica esa anomalía estadística que hemos detectado en los datos. Pues en términos de cambio climático, esto es lo mismo. Si yo quito lo de anomalía de la temperatura media global y le pongo Copas de Europa ganadas por el Barcelona, no dudarían, dirían, pues no habría ningún negacionista, creo. Dirían, no, sí, eso es Messi. Claro, es que desde que está Messi. Y sin embargo aquí, con esta estadística, no hay gente que dice, no, eso no se ve tan claro. Y se buscan, Dios mío, cortan por un lado, cortan por otro, cambian las escalas y tal. Eso está claro que vamos hacia arriba en la temperatura media global. No hay blanco y en botella. Y por si acaso alguno, a mí esta, la verdad es que me aterroriza. Estas son los 10 años más cálidos desde 1988. Y todos son de ahora. Todos los años más cálidos
menos me parece 1988, son de lo poquito que llevamos del siglo XXI. Están acumulados ahí. Y el año más cálido de la historia tal es el que acabamos de pasar. 1,5 grados por encima de la temperatura esperable, de la temperatura de referencia media. Es una barbaridad. Ya está. Yo creo que ya no tenemos que decir más. Y el que no se lo crea, francamente, que mire la Wikipedia y lea un rato, porque no podemos perder tiempo en esto. ¿En qué debemos perder el tiempo? En comunicar mejor cómo tenemos que hacer en relación con este problema. Y entender qué es lo que hace que sea un problema tan difícilmente comunicable. Y es que, no sé si lo habrán leído en algún momento, el cambio climático lo llaman el problema perfecto para que no le hagamos caso. Está diseñado como si un psicólogo social hubiera cogido todas las características de un problema de los que respondemos a él fácilmente y las hubiera dado la vuelta. Es el problema inverso en nuestra capacidad evolutiva de seres humanos, porque nosotros respondemos a las amenazas cuando son especialmente visibles, cuando sabemos que ya han pasado en el pasado y las reconocemos como un ejemplo de que son inmediatas, que tienen causas simples, que las causa un otro distinto a nosotros y que nos afectan directamente. Esto lo pueden imaginar, ¿no? Entonces, a mí me parece el ejemplo perfecto, por ejemplo, esto, ¿no? Amenaza directa a mí, ahora, un señor que no es como yo, está perfecto. Esta amenaza, de hecho, articula gran parte de la política, por ejemplo, norteamericana de las últimas décadas, que es una barbaridad en términos de tratamiento de las cárceles, etcétera, de una población carcelaria inmensa y tal. Bueno, y esto viene de esta respuesta prácticamente imparable. O sea, tú te crees que va a haber esto en el metro y entonces, bueno, lo que te pidan, votas a quien te digan que tienes que se va a enfrentar a esto. ¿Cómo es el cambio climático? Exactamente lo contrario. Es invisible. Pues sucede por primera vez, a no ser que regresen ustedes a cuando no había humanos, hace cientos de miles de años, cuando la temperatura era más o menos equivalente o las concentraciones de dióxido de carbono eran más o menos equivalentes. Pero si se ponen a mirar esas cifras, vayan con cuidado porque se van a asustar y harán bien en no asustarse. Sin precedentes en nuestra vida, quiero decir, en lo que llevamos de vida, eso no lo hemos vivido. No es inmediata, sino que lo vamos viviendo, bueno, pues van desapareciendo los corales, van desapareciendo las especies, se van ampliando las áreas en las que viven los mosquitos X que nos transmiten la enfermedad Y. Todo esto se va distribuyendo de manera que como dicen, nos vamos cociendo como esa rana que no reconoce sino las diferencias de temperatura. Parece que es mentira biológicamente, pero bueno, se non è vero e ben trovato. Es el resultado de muchas causas, no es solo el transporte, sino que también participa el sistema agroalimentario, es crucial, nuestras viviendas, cómo nos calentamos, todo un montón de causas diversas se van confabulando para crear el cambio climático. Causas de nuestra organización económica, nuestra organización política, nuestros modelos culturales basados en el consumo, todo eso que es un lío y los profesores de medio ambiente y sociedad llegamos a rascarlo apenas. Todo eso genera ese problema. Con lo cual, ¿qué tiende a hacer nuestro cerebro? Todo esto nos hace casi apartarlo de nuestra mirada, ¿no? Causado por todos nosotros, no por gente en otro sitio, y es impredecible, los impactos quién sabe cuándo, etcétera. Bueno, pues nos lo han puesto complicado, nos lo hemos puesto complicado. Es el problema psicosocialmente quizá más complejo que nos pudiéramos imaginar. ¿Cómo respondemos a eso? Pues esto es una encuesta a chavales que nos anuncian el futuro, que nos dicen, bueno, chavales de 18 a 24 años, a los que se les pregunta, bueno, cuéntame qué es a lo que deberíamos prestar atención. Y dicen, pues al coste de la vida, a la vivienda, al paro, y yo genuinamente estaba esperando ver en algún momento cambio climático. Siguen hacia abajo, no. El futuro de la seguridad social, la distancia entre ricos y pobres, el coste de la educación universitaria, no hay nada relativo al medio ambiente. Lo que nos están diciendo es, estos chicos nos van a asegurar un silencio climático muy prolongado. No tenemos ese tiempo, ya cambiarán, desgraciadamente, pero quisiéramos que no tuvieran que cambiar porque a los 50 años se comen unos a otros. Sería mejor que pudieran cambiar, con un poquito de prevención, cambiar las cosas. Esto no significa que esto no sea importante. Esto significa que nosotros
si queremos tratar el cambio climático, tenemos que hablar este lenguaje también. Esto es otro de los mensajes importantes. Tenemos que pensar de qué manera cambiar la forma en la que construimos viviendas también va a responder a las necesidades de vivienda de la gente. Hay que conectar esas sinergias, esos vínculos, esas alianzas entre problemas que parecería que no están conectados. Tenemos que obligarnos a hacerlo. Porque la cosa es tan seria que no podemos permitirnos ir de guays. No podemos permitirnos decir, bueno, yo sí sé que existe el cambio climático, yo estoy súper concienciado, pero no quiero convencer a nadie, me da igual sus problemas, no quiero entenderlos porque es que no hace lo que debería hacer, que es adorar al rey cambio climático o al dios cambio climático. Pues no, resulta que a la gente le importa lo que le importa. No es tonto, no es malo, seguramente lo que le pasa es que prefiere vivir bajo un techo que no. Y eso hay que entenderlo y hay que conectarlo con otra manera de hacer arquitectura y llevarlo al terreno de una mejor vida colectiva. Vale, pues vamos rápido. Yo creo que acabamos en poquito tiempo y podemos hablar de todas estas aluvión de cosas que le estoy soltando. Genuinamente me interesa ver qué piensan. Bueno, si esto era, ¿qué era el silencio climático? ¿Qué es eso que pasa cuando uno no conecta con los deseos de la gente, no habla de ello literalmente? Si lo piensan, y luego si quieren me lo dicen, ¿cuántas veces han hablado de cambio climático en el último año? Y fíjense, están ustedes en una conferencia sobre cambio climático, son unos poquitos, se pueden imaginar que son una muestra exactamente no representativa de los bilbilitanos. Imaginen de cuántas veces han hablado de cambio climático, con información, meditadamente, pensando cómo conectan eso con el resto de problemas sociales. Pues nunca, seguramente nunca, y así no hacemos nada, así no hay manera. ¿Cómo rompemos ese silencio climático? Aquí sí que, bueno, no sé si escucharon la entrevista en la SER que me hicieron, pero de pronto me vino cuando me dijo, bueno, entonces ¿qué hacemos? Y tal, ¿quién debe concienciarnos? ¿Quién debe romper ese silencio climático? Y de pronto me di cuenta y dije, pues vosotros, periodistas, vosotros, para empezar, uno de los problemas, ¿dónde se crean las conversaciones públicas? Decía el sociólogo Gabriel Tard, decía que, de principios del siglo XX, decía, el editorial de la mañana es la conversación de la tarde. Pues el editorial de la mañana, pues es, hombre, yo entiendo que sea ahora sobre Pablo Iglesias y mañana sobre la Gürtel y pasado sobre los ERE, pero en algún momento estaría bien que ocupara, siendo el mayor desafío de la humanidad, es que lo es, ya está, eso es objetivo, no hay otra, no tiene vuelta de hoja. Siendo de ese tamaño, hombre, el periodismo de calidad como mínimo debería responder en cierta proporción, y si no, no hay conversación pública. Y de eso son, pues si quieren, donde rompería yo el silencio climático de la manera más directa, los que hablan para los medios y los medios, ¿no? Pero una cosa importante, y eso sí que le podemos ayudar, los que se dedican a cosas como el análisis del lenguaje o cosas parecidas, es hablar, ser preciso e inteligente acerca de los efectos que tiene cómo nombramos a las cosas. Nombrar las cosas tiene un efecto inmediato, que es que nos pone en situaciones determinadas. Fíjense la más curiosa, que realmente a mí me costó un poquito darme cuenta de a qué se referían. Un invernadero está bien. Un invernadero es positivo. En un invernadero pasan cosas buenas. Y resulta que lo que se va a cargar el planeta es el efecto invernadero. De manera que partimos ya mal. Partimos porque hay que entender, decodificar que el efecto invernadero puede ser asfixiante. Si han estado en un invernadero, ya lo tienen más cerca. Pero la idea pública de invernadero es un mal aliado para transmitir gravedad. ¿Ven lo que quiero decir? Que el lenguaje es muy poderoso y despierta lo que llaman los teóricos de la comunicación pública, despierta marcos. Un marco es una manera de comprender cosas. Acuérdense que con los sesgos estamos todo el rato descartando cosas. Los marcos nos hacen como una especie de procesamiento. Y entonces tú dices invernadero y mucha gente dice, eso no puede ser muy malo. No digo que lo diga en voz alta, digo que la sensación que tienen es, bueno, un efecto invernadero es bueno para las plantas, ¿no? Y de hecho, eso se ha oído en ese mundo tan especial, ese zoo político que es el Partido Republicano Norteamericano. Muchos decían, bueno, pues más CO2, más comidita para las plantas. Y dices, a ver, ¿cómo te lo explico? Voy a tener que enseñarte biología básica. A partir de determinado punto no.
Si es un poquito más cálido, pues exactamente un efecto invernadero. Pero estaban respondiendo a lo que podría ser la imagen para alguien que no tenga una formación científica elaboradísima sobre ese tema en particular, la respuesta automática que generamos y que determina en gran medida cómo decodificamos el mensaje. Así que invernadero, nos podríamos inventar otra cosa. Igual es muy difícil porque ya está terriblemente asentado, pero tenemos que estar atentos a ese tipo de mensajes. Bueno, voy agradeciendo mucho al centro el precioso tarjetón y cartel de promoción de esta humilde charla, pues voy a utilizarlo como yo creo que hay que utilizar las cosas, que es preguntándonos qué estamos haciendo con esto. Bueno, aparte de hablar de un indocumentado, un tal Emilio Luque Pulgar, lo que nos dice es, de lo que vamos a hablar es del clima, y el clima está bien representado con este osito, osazo, en un témpano de hielo a la deriva. Ya saben que seguramente este sea un fotomontaje en realidad, es muy difícil que esta fuera una situación real, pero imagínense que lo fuera, el problema no es si es verdad o mentira, sino cómo recibe el público esta imagen. Bueno, pues yo les hago la siguiente pregunta. Por cierto, me lo he encontrado en la estación de Atocha, viniendo para acá, justo he llegado tarde con el móvil, pero en esa imagen salía exactamente el osito. Para esto de promocionar el cambia por el clima, apaga la luz. De nuevo, repitiendo los marcos individualistas. Resulta que hay que apagar la luz. Eso es lo que yo hago por el clima, apagar la luz un ratito de vez en cuando. Pero si la podría dejar encendida, el problema es seguramente mi calefacción. O si cojo 3 aviones al año. Si cojo 3 aviones al año ya puedo vivir a oscuras, que no voy a recuperar la huella de carbono que he generado. Y este tipo de proporciones es muy importante. ¿Qué sucede? Que como aquí están hablando de individuos, una y otra vez repitiendo, lo importante es que usted coja su basurita y la meta en el contenedor adecuado. Pero si no tenemos, por lo menos en Madrid, no sé si en Calatayud sí, no tenemos reciclaje orgánico. Así que aunque quieras, ¿dónde lo llevas? Yo a mi huerto, a compostarlo, pero los que no tienen huerto, que son la inmensa mayoría, es decir, que los marcos con los que trabaja gente tan interesante y tan importante y que tanto han hecho, como ADENA o World Wildlife Fund y el mundo mundial, resulta que lo que me dice es que el clima, como se lucha contra el cambio climático es apagando la luz o pensando que el problema del cambio climático lo describe bien. Yo los llamo mensajes sin control, que es como que los generas porque son los que están ahí, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál es el mensaje imaginativo, de imagen sobre el cambio climático? Un oso a la deriva. ¿Qué nos está diciendo? ¿Ese oso me afecta? ¿A mí o a los míos? ¿Y dónde está? ¿Lejos? ¿Y qué le pasa? Yo qué sé, ¿qué más me da? Vamos a ver, puede ser uno muy altruista y muy pro oso polar, y tal, y le puede importar esto, pero como le importa a uno las cosas que no le importan demasiado. Ahora, cuando te pasa esto ya es distinto. Cuando la tormenta Sandy alcanzó New Jersey y la costa este de Estados Unidos, ahora, esa podría ser mi casa. A ver, ¿qué impacta más? ¿Esto o esto? Esto está al lado, y esto, hitting home. Lo dice, vienen a mi casa. El cambio climático, que es el que hizo mucho más potente como tormenta Sandy, y simplemente no es que no hubiera existido una tormenta, es que van a estar más cargadas, van a estar, como dicen los que tratan estos temas en Estados Unidos, se van a meter esteroides, van a estar, o anabolizantes diríamos nosotros, ¿no? Van a estar dopados, y entonces te viene la tormenta que normalmente pues te cierra la ventana y te pones a dormir. Y en cambio cuando viene con mucha más temperatura en el mar y tiene mucha más energía, y eso es innegable, pero mucha más energía, mucha más, 400.000 bombas de Hiroshima cada día más. Es que yo sé que no se lo van a creer, pero es así. La diferencia de energía que está captando el planeta yo tampoco, y lo busqué en 28 sitios y me hice los cálculos, porque no me lo podía creer. Lo que estábamos haciendo, gracias a la manta que nos hemos puesto, es capturar energía térmica equivalente a 400.000 bombas de Hiroshima cada día, que estallaran y lanzaran toda esa energía térmica a la atmósfera. Pues eso estamos haciendo. Entonces, hasta que no lo veamos de esta manera, tenemos que cambiar nuestro lenguaje icónico, la manera en la que las emociones se activan, los lenguajes se activan, porque esto tiene más fuerza que este pobre osito que a mí
pues no me toca. Y a los míos, pues tampoco. Entonces ahora, si nos tomamos en serio esto, de que la cosa es tan seria que no podemos quedarnos tranquilos vestidos de verde, no sé, con rastas y tal, sin coche y siendo super guays, porque esa es un poco la posición muchas veces del militante ecologista y en general del militante, ¿no? Yo estoy en lo cierto, he visto la luz, los demás pues un asco y que se fastidien. Entonces si acaso voy a armar ruido, a meterme con ellos, pero jamás trabajaré con ellos. Con ellos entendiéndoles y buscando los mensajes que funcionan. Bueno, pues yo creo que la cosa está tan seria que hay que trabajar con el que se deje y el que no se deje hay que intentarlo, pero no de la manera más eficaz posible. Vamos, como si quisiéramos venderles la lucha contra el cambio climático. Es así de cutre y así de triste. Hay que tomarse la lucha contra el cambio climático como un producto que vender y conseguir venderlo a todo el mundo. Claro, pues, ¿cómo es todo el mundo? George Marshall, un psicólogo británico, yo creo que de los más interesantes sobre estos temas, quizá el único verdaderamente interesante, divide a la gente en 4 grupos. Y entonces verán que cada uno de los mensajes va a haber que construirlo de otra manera. Uno de los grupos lo llaman los ganadores, los que sienten que les va fenomenal, que les gusta el consumo, les gusta viajar, están muy integrados en el sistema y les parece estupendo. ¿Cómo les vendemos en la lucha contra el cambio climático a esta gente? ¿No? Hay que echar la imaginación, hay que entender muy bien qué botón hay que tocar en este caso. Pues a lo mejor conseguir que una casa verde sea lo más chulo del mundo y que cuando llegue la amiga esta con las cosas de Moschino y de Dior y tal, pues le digan, pero por favor, ¿cómo vives en una casa normal? Cuando hay unas casas estupendas que no gastan ni agua, que son coste cero, energético, que son pues passive house, que tienen estándares de utilización. Eso es lo último, eso es lo que se lleva. Pues si eso es lo que hay que hacer, pues se hace. Lo siento. Los tradicionalistas. Yo he puesto a esta señora de un porrón de años pensando que los tradicionalistas son otro de los grupos que distingue George Marshall, que son, pues, tradicionalistas, lo dice la palabra, ¿no? Los que piensan que, bueno, el mundo no está tan mal hecho, que el que está en un sitio es porque se lo ha ganado con su esfuerzo. Son valores que no están mal y, de hecho, cada uno de nosotros seguro que tenemos un poquito de ganador, o mucho, depende, una proporción. Decía Ortega que todos teníamos todo, pero en distintas proporciones. Pues yo tengo una proporción de tradicionalistas, seguramente. Y luego están lo que él llama los luchadores. Los luchadores son un poco, bueno, mientras yo tenga razón, pues que se fastidie el mundo, en realidad, ¿no? Esto, en la marcha por el clima, de donde está tomada esta foto, nosotros íbamos 4 amigos, uno de los cuales eran consultores de una gran consultora de esas del capitalismo total, ¿no? Bueno, pues estábamos ahí en la marcha por el clima porque nos lo creíamos. Y entonces, en un momento dado, uno de los consultores miró al resto de la gente y dijo: oye, ¿te das cuenta que es como si quisieran que nadie les siguiera? Como si quisieran maximizar la diferencia que tiene la gente normal respecto de ellos. El activista, en realidad, se hace muy poco, vende muy poco. No sé, a no ser que quiera ser, pues esto, pues batucadas y tal. Que yo no estoy diciendo que no se hagan, evidentemente. Pero estos no quieren convencer a estos ni a estos. Más bien quieren ganarles la batalla. Como si el problema fuera ese. Y ya no estamos para ganar batallas. Estamos para ganar la batalla. Bueno, ¿qué hacemos? Un momento. Falto yo, pero no he cogido imagen porque les valgo yo, que son lo que llama George Marshall los supervivientes, que yo podría traducir por los agobiados, que es los que no llegamos a recoger al niño. La niña tiene voleibol. Hay que llevar el coche de un lado para otro porque si no, no llega. Y en medio de todo esto te viene el ecologista y te dice: ¿pero dónde vas con el coche? Destruyes el clima. Dice: pues si no llego, no me da para la vida. Bueno, por eso hay que cambiar de modelos de vida, pero no mediante la acusación, no funciona, mediante la propuesta de tú, organízate tú, de manera que puedas ir en burro. Pues no puedes ir en burro. ¿Cómo hacemos? Pues pongamos un impuesto al carbono. No les voy a dejar con una cosa espiritual y extraña. No, vamos a ser lo más pragmáticos posible. Esto es una foto muy bonita que muestra que distintos combustibles, va desde la antracita, me imagino, hasta el gas natural,
pues tienen distintos cargas de carbono. Si los miran, por cada kilo tienen más y menos carbono. Pues vamos a ponerles un impuesto de manera que, pues aquí lo tienen puesto. Vamos a tomar el gas natural como línea base y a eso no le metemos un impuesto, pero a la antracita le metemos $27 por tonelada. ¿Y eso qué? ¿Con eso qué hacemos? ¿Eso cambia el mundo? Cuando nosotros no cambiamos, nuestro espíritu no cambia, seguimos queriendo ser consumidores y tal. Sí, pero no queremos gastar más dinero. De manera que si tenemos que comprar energía, compraremos de la izquierda, y por supuesto mucho más de la izquierda que no aparece, que es la izquierda solar, la izquierda eólica, donde están los verdaderos impuestos negativos de la cosa. Pero si estos tienen un impuesto positivo, les empujamos un poco hacia afuera. Dices, pero solo un poco, dice el militante en mí, que también lo hay, estoy yo ahí con la batucada. No es suficiente, no vamos el planeta va a morir mientras tú haces estas cosas. Pues no, porque estamos muy cerca de ese punto, que es el punto de lo que llaman paridad en la red, grid parity, que es cuando las energías fotovoltaica, de distintos tipos también, concentración solar, etcétera, y eólica, es que salen más baratas. Y las empresas me dirán muchas cosas, pero imbéciles no son. Pueden tener cara dura, tal, pero imbéciles no son. No van a seguir pagando un combustible que hay que seguir metiendo dentro de la caldera, nunca mejor dicho, cuando tienen la posibilidad de, una vez tienen en cuenta la depreciación, las necesidades de financiación, la regulación, etcétera, todo computado, resulta que estamos muy cerca, en muchos sitios, de hecho, ya son más baratas, en Alemania, por ejemplo, son más baratas las fuentes energéticas renovables que las no renovables. Y eso sin internalizar los costes de las no renovables. O sea, el asma, los cánceres, el cambio climático, todo eso no lo contabilizamos. Y aún así ya empieza a ser más barato. ¿Qué tenemos que hacer? Acelerar un poco la cosa. Un poco. Démosle un golpecito para que caigan por el precipicio de la historia, a ser posible, al olvido, ¿no? Y eso significa que la transición energética puede ser mucho más rápida. Y yo solo les pido eso, si pudiera convencerles de algo, pues hagamos un impuesto al carbono, impulsémoslo y hagamos, por ejemplo, que el acuerdo de los 20 puntos de los señores estos, pues que le meta Podemos, si es, como está por ahí Equo, mi viejo partido, pues igual ahí le podemos meter, oye, si quieres gobernar, necesitas aceptar un impuesto al carbono creciente, neutral y progresivo. Eso de neutral significa que no caiga más, que nos saquen más los hígados. No es esto. La idea es que por cada billón que nos extraigan, nos lo devuelvan de alguna manera. Puede ser, por ejemplo, a través de inversiones en I+D, puede ser a través de créditos en el impuesto sobre la renta, puede ser reduciendo nuestras cotizaciones a la seguridad social, con lo cual pagamos, ya saben la lógica de los impuestos pigovianos, hacemos más caro lo que no queremos que haya y hacemos más barato lo que sí queremos que haya. ¿Qué queremos que haya? Empleo. ¿Qué no queremos que haya? Humo. Pues grabemos el CO2, grabemos No es demasiado complicado. Y de hecho yo creo que una de las cosas que le ha pasado al movimiento ecologista es que no se ha conformado con una medida de este tipo que te permita mantener el foco de una manera radical. Y a mí me parece de la más inteligente, ¿no? Les pongo un vídeo del Banco Mundial que lo explica, por si acaso, porque realmente es tan interesante que me parece que yo mismo debería reducir la ambición de mi medida a esto, nada más. Hagamos más caro aquello que tiene más carbono. Ya está. Y hagámoslo de una manera que sea aceptable socialmente. Por cierto, es muy administrativamente no es complicado, porque la idea no es tasar el carbono que hay en cada una de las transacciones. No es que si usted me vende algo que tiene carbono, yo ahí tengo que aplicar el IVA carbono, no es esto, sino que se puede cobrar el impuesto, por ejemplo, en las refinerías. Los puntos de entrada de los combustibles fósiles son muy poquitos. Uno puede irse al pozo de la mina y por cada tonelada que sale, ¡clas! ¡Cling! Y va cobrando, ¿sí? Administrativamente realmente muy viable. Y dejo que se lo cuenten en un minuto. Esto lo encontraron mis alumnos de máster, que han hecho un trabajo fantástico sobre esto del impuesto al carbono. Esta historia no es sobre tomar partido. Se trata de nuestra economía, nuestro futuro. La contaminación atmosférica no es gratuita.
Si no se aborda, causará daños sin precedentes en el mundo. Pero en muchos países, quienes emiten carbono lanzan emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera sin costo alguno. La cuenta por los perjuicios nos llega a todos nosotros, en la forma de peligros para la salud pública, escasez de alimentos y de agua, daños provocados por tormentas y, en general, incertidumbre en el mercado. Esto es insostenible, pero enfrentar el problema ofrece oportunidades. Cuando se pone un precio a la contaminación, se recompensa la eficiencia y la innovación. Ya sea que apliquemos impuestos, creemos regímenes de comercio de derechos de emisiones o las regulemos, la fijación del precio del carbono es positiva para las empresas y la población. Ahorramos dinero si maximizamos la eficiencia energética. Alentamos la innovación en energías renovables, manufactura y transporte. Construimos ciudades inteligentes, rentables y generamos empleos. Las empresas, las ciudades, los estados y los países ya están poniendo en práctica estas soluciones. Con la aplicación de un impuesto al carbono, British Columbia redujo las emisiones y los impuestos para los ciudadanos y las empresas. Marruecos estableció un objetivo de energía renovable y disminuyó sus subsidios a la energía. Como resultado, la inversión en energía renovable aumentó 6 veces, permitiendo que Marruecos se convirtiera en un centro de innovación en materia de energía solar. California espera recaudar miles de millones de dólares a partir de los aranceles de permisos que después serán invertidos en energía limpia y en el desarrollo de proyectos con bajo nivel de emisiones de carbono. China está aprobando 7 regímenes de comercio de derechos de emisiones a nivel local, con la intención de ampliarlos a todo el país. Desde 2005 los mercados de carbono se han expandido en todo el mundo. Ahora necesitamos que las empresas y los gobiernos vayan a la vanguardia de manera conjunta para nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro. Únanse a nosotros. Es el Banco Mundial. Quiero decirles, no es Podemos, esto es el Banco Mundial. ¿Cómo estará la cosa que el Banco Mundial dice, uy, esto hay que cambiarlo rápidamente? Y esto de rápidamente es importante, pero ha habido algo que no sé si han notado, que es eso que se llaman los enmarcados, el framing, que es cómo quieren que escuchen este mensaje. Y han dicho la salud pública. Y esto es un espacio de mensaje, de comunicación muy importante. Que además, bueno, por cierto, esto es lo que sucede a las fuentes de energía con la introducción de un impuesto al carbono de distintos sumas, fees, son esas tasas, esos aranceles. Si es de $15, ¿qué es lo que le pasa en el año 2035? ¿Cómo cambian las fuentes de energía? Y resulta que el carbón, es un problema en castellano porque carbón y carbono están demasiado cerca, ¿no? El carbón prácticamente desaparece. Se incrementa la nuclear, se incrementa un 7% las renovables y crece un poquito el gas natural. Si la tasa es de $25, las renovables crecen un poquito más, el carbón crece todavía más. Tengo dudas sobre las cifras de lo nuclear, porque creo que también están externalizando costes. Pero si es por eso, yo estoy casi dispuesto. Me cuesta, pero bueno. Es decir, que la introducción del impuesto al carbono realmente puede ser crucial en este punto. Esto es lo que llaman, lo que les estaba contando del punto de paridad, y entonces ya hay sitios donde está a punto, desde luego, con los subsidios a la producción de energía solar. En Arizona, en Texas, en Nuevo México, ya es más barata la energía renovable que la no renovable, que es esta la que se produce, la de la línea negra. Y sin subsidios, sin que le ayuden nada, está a punto de llegar a esa zona. ¿Ven cómo se trata de empujar un poquito las cosas? Entonces, si subimos esa recta negra, que es la de los costes de generación de energía con combustibles fósiles, la subimos un poquito más, de pronto es que aparece el capitalismo, de pronto pasa a ser un aliado, que es que le gusta hacer las cosas más baratas. Y eso está bien, para ganar más dinero, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues por ahora es el medio, la forma en la que nos organizamos. Luego veremos a medio plazo, ¿no? Bueno, acabo con este hombre, Stoknes, Per Jens Stoknes, un noruego, que acaba de sacar un libro que a mí me gusta mucho, que es ¿qué pensamos en qué pensamos cuando estamos pensando en no pensar en cambio climático, ¿no? Todo este proceso que hacemos para rechazarlo. Y entonces él plantea 7 principios, 7 propuestas para romper adecuadamente, eficazmente el cambio climático. Y se lo planteo a ver qué les parece.
Primero, no emplear negacionista, esto hace que el otro te rechace lo mismo que tú le rechazas a él o a ella. Enmarcar, bien, acuérdense de que enmarcar aquí quiere decir de qué manera se lo contamos, a qué nos vinculamos en la historia. No es lo mismo decir el cambio climático va a impactar a las generaciones futuras, que a mí directamente, bueno, me hace menos grave la cosa, que el cambio climático le está pasando ahora mismo a usted y no lo sabe. Y, por ejemplo, hace que si usted es una mujer embarazada, ya no pueda ir a determinados países a los que hubiera podido ir, aunque hubiera habido Zika, pero no hubiera habido el vector del Zika, que es el mosquito Aedes aegypti. Apelar al interés de gana dinero. Esto, por ejemplo, entenderán que no sé si es muy Greenpeace. Yo soy socio de Greenpeace y tal, aunque bueno, no va a ningún lado en la aportación que yo hago, pero desde hace mucho tiempo les tengo, por supuesto, admiración. Pero no es un mensaje que igual les resulte fácil emitir. Pues hay que apelar a que te vas a forrar. Yo quiero que se forren los buenos, los que le vienen mejor al planeta. Está bien reconocer que los combustibles fósiles han hecho mucho por hacer avanzar la civilización, pero ya es el momento de dejarlos atrás. Cariño, ya no nos queremos. Está muy bien pintar un futuro atractivo, esto sí que es radicalmente distinto de lo que suele pasar, que es que todo el vocabulario del movimiento ecologista es un vocabulario de sacrificio, de negación en el sentido de negarse cosas. No voy a poder volar, todo triste, ¿no? A ver, no es triste, luego por supuesto que disfrutan muchísimo de pasear por un bosque y seguramente sea un disfrute mucho más profundo y valioso. Pero el futuro atractivo no está hecho de regresar al campo ni nada parecido. ¿Cómo es el futuro atractivo que podemos venderle a la gente para que supere el cambio climático? No lo sé, no se crean que lo tengo muy claro, pero seguramente sea un trabajo, una vida, un momento en la historia en el que trabajemos menos. Yo eso lo tengo muy claro, debe ser porque soy muy vago y pienso que eso es muy positivo, pero que conseguimos el sentido de nuestra vida de manera distinta de la del trabajo asalariado. El trabajo asalariado pasa a ser algo más o menos chiquitito. Eso a mí me resulta muy atractivo. A mí, con que me vendan eso, yo me hago ecologista. Frente al optimismo, que es un poco como, vamos a salir fenomenal, todo va a ir bien. No, estamos ya en la fase cierta de esperanza como mucho. Es bueno, vamos a ver si hay algún lugar en el que nos podamos encontrar con algo que no sea una catástrofe planetaria, ¿no? Y bueno, no se sabe cómo va a ir la cosa. Y esto hace muy poco hay una charla, yo creo que, la tienen que ver si no lo han hecho ya, de Al Gore, en TED, en el que cuenta que, bueno, hay razones para el optimismo, bueno, para la esperanza, vamos a decir. Hay razones para pensar que la transformación energética, los precios de la producción energética nos ayudan mucho en este momento. El problema es el ritmo de esa transición. Y entonces nos recuerda que las predicciones que hacían grandes consultoras, grandes empresas dedicadas a predecir el futuro, pero en muy poco futuro, en 2002 sobre el 2010, o en el 2000 sobre el 2015, las hemos superado, por ejemplo, en términos de instalaciones fotovoltaicas, en 17 veces. Predecían pues 17 veces más. No más 17 veces más. Es una barbaridad. Me parece que la eólica 14 veces. Claro, cualquiera que en el 2000 no hubiera podido predecir esto. Hubiera dicho, bueno, pues no vamos a poder cambiar el paisaje energético en tan poco tiempo. Porque mira el ritmo que se va a instalar tanto. No, 17 veces más. Con lo cual, no sé si eso se va a mantener o si en el 2030 va a haber la mitad o 25 veces más o 250 veces más. La cosa es que no es tan fácil predecir cómo hacen las economías, las sociedades, ¿no? Y eso no está mal, porque si no yo estaría bastante más triste. Bueno, esta es la idea de centrarse en los marcos. Esto es distinto de esto. Y lo que ha cambiado el sentido de la cosa es a qué nos vinculamos. Aquí vinculamos la pobreza y ahora de pronto lo que nos dice la imagen es desigualdad. Es muy importante manejar bien los mensajes de manera inteligente. Entonces, este mensaje a mí me produce una inmediata sensación de que hay que hacer algo sobre el cambio climático cuando me dicen que este bicho, nunca mejor dicho, se está acercando a países donde nunca hubo no fueron zonas
pues lo ven aquí, ¿no? Claro, toda esta zona en la que se encuentra ya el Aedes albopicti, el Aedes aegypti, los mosquitos que son vectores de enfermedades como el dengue, el Zika, etcétera. Claro, hasta ahora han estado ahí, pero según va cambiando, ¡anda! Manchitas verdes. Ahí en Sevilla. Usted... Ahí está. Claro, esa manchita verde a mí me mueve mucho más que 50.000 osos polares en 32.000 témpanos. Bueno, y lo que decía Stocknes de apelar al interés propio, a mí me parece la mejor opción que vinculemos la crisis ecológica, la crisis del cambio climático con la crisis social y del empleo. Entonces, básicamente, vamos a crear empleos ahí. ¿Cómo se hace? Cambiando las reglas de juego. Si usted pone un impuesto, vuelvo a lo mismo, que lo pueden ustedes repetir, ¿verdad? Un impuesto al carbono creciente, neutral, pues sí, pues hacen eso y entonces Endesa de pronto se transforma en la instaladora de placas solares más importante de España. ¿Qué le vamos a hacer? Dirán ustedes, ¿y no podría ser otra cosa? ¿No podría ser en cooperativas de trabajadores y tal? Pues sí, seguramente también haya eso. Pero los que tienen más recursos para impulsar esa transformación seguramente sean empresas con las que a lo mejor no nos iríamos a la cama. ¿Qué le vamos a hacer? Lo importante es que se produzca ese cambio, ¿no? Y aquí sí que es muy sencillo. ¿Con carbono o sin carbono? Luego el resto de consideraciones ético-políticas las podemos ir viendo. Y ya está, en realidad esto es lo que les quería contar. Y ahora a lo mejor es el momento en el que me digan cómo de eficaz he sido, cómo de persuasivo he sido y que no han entendido o que les puedo contar yo sus propias experiencias. ¿Les parece? Pues adelante. David, te toca. No, díganme, en serio. Pues no sé qué decirte. ¿Cómo estás? Cuando el que te invita no sabe qué decirte. No, lo primero, por supuesto, volverte a dar las gracias y sabía que me ibas a dejar con el cuerpo así ya, o sea que me he venido con la pastillita ya tomada de casa y decirte, te he ido a buscar a la estación con mi coche, veníamos hablando y claro, yo ¿qué puedo hacer? Porque claro, vivo en un pueblo de 1000 habitantes, entonces claro, mi única manera de poder venir aquí es esa, es con coche. Y para más Inri, pues hace poco me enteré que habían colocado una de estas gasolineras low cost en Zaragoza, enfrente de la Facultad de Veterinaria, un sitio donde frecuento asiduamente. Y qué carajo, pues si la Repsol está a 0,98 y ahí me lo ponen a 0,85, pues me voy a echar el gasol ahí. Y dices, vale, yo soy estudiante de ciencias ambientales, ¿qué comportamiento estoy teniendo yo? ¿Cómo puedo poner yo ese granito de arena? Que no tiene que ser un granito de arena, que tiene que ser el cubo entero, ¿no? Pero decir, tienes esa crisis mental, ¿no? Yo intento, volviendo a lo de los marcos que decía, estoy en ese grupo de decir, lo veo negro. Entonces, es difícil, la cosa es difícil y poco a poco tienes que, pues eso, poniendo esos granitos de arena llegarás a ese cubo y bueno, la cuestión es... Claro, la cuestión es, fíjate el marco que te has dado a ti mismo respecto de cómo te sitúas frente al cambio climático, que es de qué manera me manejo yo con mi coche. Bien. ¿Tú te ves capacitado para, al tiempo que utilizas el coche, votar a un partido que propusiera un impuesto al carbono? Lo hice en las generales. Fenomenal. Pues resulta que tú mismo estás viviendo esa contradicción como la vivimos los humanos. A escala individual, uno es lo que llaman los economistas racional. Trata de conseguir el mayor bienestar posible con los recursos que tiene. Pero como además es racional de los de verdad, de los que piensan y razonan,
piensa, bueno, igual sería mejor que cambiáramos las pautas de transporte o que fuera mucho más atractivo, por ejemplo, desarrollar el coche eléctrico, o todavía mejor que cambiar el urbanismo, porque en las zonas más rurales es mucho más difícil de cambiar las pautas de transporte, pero en las grandes ciudades donde se produce la mayor parte del gasto, el problema es dónde nos estamos yendo. El cinturón periurbano, etcétera, es que ahora hay una categoría en Estados Unidos que es la de no los suburbios, sino los exurbios. Entonces es que recorren 50 kilómetros o más para ir a currar. 50 kilómetros o más es serio. Bueno, hay bastantes sitios donde eso pasa. En Londres es común, etcétera. ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera nos ponemos ese transporte más caro? De manera que haya gente que piense en regresar a los centros de las ciudades, etcétera. Yo diría que la clave es esa escisión entre consumidor y ciudadano. Y siempre estoy francamente harto de que las campañas de promoción pública promocionen las capacidades de acción privada del ciudadano, del consumidor, de la persona en tanto que consumidor. Apaga la lucecita. No, vamos a hacer una cosa en serio. Vamos a, por ejemplo, obligarnos a entender bien de qué va el cambio climático y obligarnos a hablar 7 veces a la semana sobre el cambio climático, transformando la conversación, rompiendo el silencio climático. Y cuando te digan, por eso yo me parecía importante que hubiera una medida como la del impuesto progresivo y neutral al carbono, para que uno no se quede en esa cosa pillado que nos pasa mucho cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Sí, me has convencido de que hay una gran crisis ecológica. ¿Y qué hacemos? Entonces normalmente uno se queda, pues no sé, reciclar. Claro, regresas a las capacidades que tenemos, que están muy restringidas, profundamente restringidas, y además eso está medido, no lo explican los deseos, las voluntades individuales. Si uno piensa cuál es la variable que determina más que la gente recicle o no recicle, incluso el reciclaje, la distancia al contenedor. A ti te pone el contenedor a 1,5 kilómetros y reciclan menos, seguro, pero mucho menos. Incluso si tienes en cuenta que eres súper ecologista y súper de Greenpeace y no sé qué, pero que te pilla a 1,5 kilómetros. Y mira que hacen verdaderos heroísmos, pero con heroísmo no se reforman sociedades. Esto yo creo que es la clave. ¿Cómo se transforman las cosas? Seguramente con mucha gente como tú, que sabe diferenciar sus acciones como consumidor de sus acciones como ciudadano, que consisten en hablar, votar y entender. E influir en otros de manera que cambiamos esas reglas de juego, como por ejemplo el impuesto. Entonces, yo te diría que superes algo que paradójicamente ha terminado siendo muy debilitante para el ecologismo, que es la apelación constante a la culpabilidad. Me siento culpable porque me ducho con agua caliente, y me ducho mucho rato, la verdad. Bueno, pero al mismo tiempo soy capaz de ir transformándome a mí mismo, apelando a mi racionalidad y diciendo, bueno, pues que me lo pongan más caro. Poco a poco me iré acostumbrando hasta que al final pues uno se ducha con agua tibia y poco, porque sale carísimo. Y no pasa nada. Y la gente eso que pensamos que no vamos a cambiar, no sabemos la capacidad de cambio que tenemos cuando vienen las cosas, pero inmensa. En realidad nosotros somos mucho más adaptables que rígidos. Los que son muy rígidos son las empresas. Esos sí que son rígidos, porque básicamente no saben qué otra cosa hacer. Ahora ya sabes que todo el discurso empresarial, que está previendo que muchas de estas cosas les van a hacer que tengan que cambiar, están diciendo, uy, aquí tenemos que ser flexibles, aprender las cosas. No, todavía ni han empezado. IBM, algunos de estos se están reinventando, pero la mayoría de las empresas son muy rígidas en lo que hacen, en dónde obtienen sus beneficios, etcétera. Y esos son los que tienen que cambiar, eso es complicado. Así que sí, por ahí. No, pero que hay gente por ahí fuera a la que le interesa lo que usted dice. Hola, buenas tardes. Hola. Hablas del cambio climático como el problema principal. Y no se tendría que hablar del cambio climático como consecuencia, más que como problema principal. Consecuencia de la acumulación de poder, muy pocas personas que tienen decisiones muy importantes y toman carta del planeta. Es similar pues al problema del paro. El paro es el problema del paro, ¿no? El paro es
es consecuencia de una determinada regulación, de unas determinadas leyes que regulan nuestras relaciones. Entonces, si realmente nos teníamos que centrar en un cambio climático que sí que es real, pero las consecuencias son realmente únicamente los combustibles. No hay un trasfondo más. No, claro que lo hay. Lo que pasa es que es perfectamente compatible un cambio, por ejemplo, de estructura de poder que siguiera siendo industrialista y que quemara combustibles fósiles por un tubo. No estoy diciendo que tú estés apoyando al régimen soviético, pero como ejemplo, el régimen, ¿te acuerdas que Lenin decía que la ideología del régimen soviético era industrialización más soviets? Ellos se veían a sí mismos como modernizadores. Y modernizar consiste en utilizar cada vez más energía. Eso es lo que ha sido la modernización hasta ahora. Es decir, que puedes encontrarte con, y no estoy diciendo que la soviética fuera una buena forma, pero formas distintas de distribuir el poder. Incluso me puedo imaginar un mundo anarquista y cooperativo y estupendo, pero que no supiera salir del laberinto de los combustibles fósiles y tendría cambio climático. ¿Dónde cortas? Dices, efectivamente, tienes toda la razón. Acuérdate que decíamos que el cambio climático se distinguía por ser multicausal, por estar ligado a la distribución del poder, a la distribución de la riqueza, a las formas de tecnología. Todo eso va en una alfombra o en una madeja difícilmente localizable. Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, en que si yo tuviera que poner el dedo en un punto, seguramente sería en la exigencia de rentabilidad de los inversores. Eso es lo que pone en marcha todo lo que llama Alan Schneider la rueda sin fin de la producción, ¿no? Y pues como estos que van en los gimnasios y le van subiendo la cosa cada vez más rápido. Pues eso lo pone en marcha, el dedo que mueve el botón es el de los inversores exigiendo rentabilidad, de la manera que sea, y que perezca el mundo, nunca mejor dicho. Seguramente ahí, si yo tuviera que pinchar en un sitio y dijera ¿dónde empieza todo?, seguramente sería ahí. Luego, evidentemente, es una rueda. Esto genera que haya empresas que hacen las cosas de determinado modo, que haya trabajadores más y menos productivos, con lo cual los menos productivos se excluyen de esa rueda de la producción. Hay un montón de otros factores que terminan volviendo a los inversores, que generan contaminación, que extraen recursos. Todo eso está ligado en esa forma de rueda sin fin. Y allí los que tienen el poder realmente son el capital, los inversores. Ahora, ¿qué es más rápido en este momento? Aquí yo estoy con Paul Mason cuando dice ¿cómo llegamos más rápido a parar lo que realmente, como nos pasemos 2 décadas al ritmo que vamos, eso que llaman los escenarios del IPCC, lo llaman business as usual, hacemos lo que hemos venido haciendo hasta ahora, 2 décadas de eso, a lo mejor no hay vuelta atrás. 1 década de eso y a lo mejor no hay vuelta atrás. Porque se despiertan, esto todos me imagino que lo saben, pero me perdonan si lo oyen por 18ª vez, se empiezan a despertar los ciclos de feedback, los ciclos de retroalimentación positiva, como por ejemplo que como hay menos hielo, el agua es más oscura, tiene menor albedo, capta más radiación, calienta. El permafrost, la zona permanentemente helada del cinturón de Siberia, de las zonas de taiga, etcétera, todo eso empieza a soltar el metano que tiene capturado allí, y el metano pasa a la atmósfera se calienta, vuelve a generarse estos ciclos nada virtuosos, ¿no? Estamos en un margen de error muy pequeño. Es muy posible que incluso ahora podamos no poder pararlo. Lo que yo no creo que tenga sentido es eximirse de la obligación de intentarlo. Y la forma en la que yo creo, modestamente, de verdad modestamente, porque cualquiera se pone a hablar del destino de la humanidad sin modestia, ¿no? Pero yo creo que el planeta igual lo podemos salvar convenciendo a la gente que puede ganar dinero haciendo cosas como esta, plantando placas solares. Deberían hacerlo porque son buenos. Bueno, otro día. Deberían hacerlo porque nuestro sistema político y de distribución del poder apoya al ciudadano y no a la gran empresa o al tal. Vale,
lo vamos viendo, pero por ahora a mí me parece que la velocidad de transformación del sistema político es menor, salvo en caso poco imaginable y que seguramente no sería bueno por el cambio climático, de ruptura total de las estructuras, ¿no? Pero aunque yo no le deseo una larga vida al capitalismo y tal, pues me temo que voy a tener que vivir dentro de él como para tener que transformarlo desde dentro. Y creo que la transformación puede ser no radical, seguramente, pero lo bastante radical en lo que a mí me interesa por ahora. Y estoy hablando literalmente de años, no estoy hablando de décadas. Estoy diciendo que en los próximos años o ponemos en marcha una forma de, perdón la redundancia, una forma de transformarnos muy rápida, de transformar el sustrato energético con el que vivimos, las formas en las que básicamente producimos alimentos, nos transportamos y producimos nuestra energía que luego gastamos en nuestras viviendas. Pues si cambiamos viviendas, formas de construir, formas de gastar, de calentarnos en invierno, de refrescarnos en verano, etcétera. Producimos alimentos y los consumimos de otra manera. Ya saben que se tira un tercio, se desperdicia un tercio de todos los alimentos que se producen. Hay muchos puntos en los que trabajar y yo creo que habría que encontrar una manera muy sencilla que pudiera impactar en todo esto. Y por eso yo propongo un impuesto al carbono. Porque todo lo que no queremos tiene esta característica, que es que utiliza carbono. Vaya rollo le he soltado para... Sí, claro, es una conversación. Resulta que hablas de un impuesto al carbono y de ponerle un precio al carbono. Se dio aquí el caso de que se puso un precio al agua. Las aguas privadas se volvieron públicas. En el momento que se volvieron públicas, se dieron más concesiones y se sobreexplotó más de la disponibilidad del agua que Perdón, existía. ¿privada a pública? ¿Privada a pública? Privada a pública. La ley de aguas pasaron a aguas privadas, que eran mediante concesión, pero eran privadas, pasaron a públicas. Pues en este caso se explotó más de lo que realmente se está explotando cuando eran aguas privadas, siempre bajo regulación. ¿Para quién era más caro? ¿Para quién era más caro el agua? En los dos casos, costes de cero. En ninguno de los casos no había costes, entonces no había cambio de precio. En ninguno de los casos había costes, pero empezar una regulación implicó, como yo puedo acceder a esa concesión, entonces, y lo puedo pagar. Entonces sí había costes. Dice usted, lo había Había pagado. costes en el momento de los estudios, en el momento de poder acceder a esa concesión. Pues imagínense que nos lo hubiéramos tomado en serio con este modelo de impuesto al agua creciente y neutral. De manera que no solo es que este año yo le pongo un impuesto del 2%, es que sepa usted que el año que viene va a ser un 4%, el siguiente un 8%, el siguiente un 16%, el siguiente un 32%. No hay ninguna empresa en el mundo que no diga, espera. ¿Dónde invertimos? Ya no vamos a invertir en el descubrimiento de nuevos pozos. No, porque nos lo van a poner cada vez más caro. Tenemos que encontrar modelos más eficientes. Es así, quiero decir, el rango en el que un recurso se hace más caro explica qué reacción hay. Si yo a usted le digo que esta conferencia hoy le va a costar 0, pero mañana 1 euro y dentro de 10 meses le va a costar 1.000 euros, no vuelve a gustar una conferencia en la ONED de su vida. ¿A que no? Por muy interesante que fuera, aunque le hubiera gustado esta, que ya es raro, y dentro de 10 meses vuelvo. Y dice, espérate, me ha cambiado las pautas de acción. Yo sí creo que todo el rato estamos permanentemente cambiando lo que hacemos, y de aquí al compañero que se va a Zaragoza, un paseico, a obtener gasolina porque le sale ligeramente más rentable. Ligeramente, porque seguramente, claro, pero bueno, ese ligeramente le cambia las pautas de acción. Imagínense que como civilización nos ponemos lo que consumimos básicamente, que es combustibles fósiles, nos lo vamos poniendo cada vez más caro. ¿Usted de verdad cree que no cambiaría todo? Imagínese cómo serían los que le venden el coche a David. Y entonces dicen, bueno, ¿qué coche le puedo vender a David si sé que dentro de 2 años le va a costar la gasolina el doble?
Pues un coche de gasolina ya casi ni le voy a intentar. ¿Qué coche le vendo? Me va a comprar un coche eléctrico, pero vamos, como un campeón. Y cambiarían todas las pautas de inversión, básicamente para ganar dinero, pues sí, pero hacia donde yo quiero, que es realmente, en este caso es relativamente sencillo. Hay muchos otros impactos ecológicos que no son la emisión de dióxido de carbono, de metano, de gases de efecto invernadero. Pero estos son los más gordos. Seguramente la gran mayoría de ellos, para paliarlos, mejoramos bastantes cosas. Por ejemplo, ¿dónde podemos capturar carbono? Ahora mismo lo estamos capturando mal y a lo bestia en el mar. El océano se está acidificando porque el CO2 se disuelve en el agua y lo hace, va aumentando su pH, nunca sé cómo es el menos logaritmo, aumentando el pH, ¿no? Hacerlo más ácido es aumentar el pH. Bajar, sí, claro, es el menos logaritmo. ¿Ven? Bueno, está bajando el pH y va haciéndose inviable para muchos animales marinos, ¿no? Eso queremos pararlo. Y resulta que nos viene de la mano de la reducción de los combustibles fósiles. Muchas otras cosas vienen de la mano. Pero hay un lugar en el que podemos capturar carbono para bien, que es el suelo. Aumentar la materia orgánica del suelo. Con nuevas formas, nuevas o muy viejas, formas de tratamiento del suelo. Con arados mucho menos arado, compostaje, en utilización de la materia vegetal. Hay un montón de prácticas que podrían incrementar la presencia de la proporción de materia orgánica en el suelo, que es lo que hace que usted vea una tierra negra, con mucho humus, una cosa estupenda y huele bien. Y en cambio ve las tierras empobrecidas después de muchos ciclos de riego, salinización, etcétera, y le da a usted mucha pena. Pues esta tierra resulta que va hacia donde nosotros queremos, a capturar carbono y no a soltarlo a la atmósfera. Y eso lo podemos impulsar, por ejemplo, proponiendo a los agricultores formas de gestión del suelo y recompensándolas, de manera que no los tenemos que gastar en otro sitio. Quiero decirle que igual es porque uno, desde luego en mí también hay un sesgo de confirmación, o dos o tres, habrá muchos. Pero no veo más que ventajas a esta cuestión de cómo reducir la producción de carbono en forma sobre todo de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de captura de los ecosistemas. No le veo más que ventajas. Pero que igual ese no es el problema. ¿Cómo? Que igual ese no es el problema. Bueno, usted dice que es un aspecto del problema. Eso sería un aspecto, pero lo que hay detrás de eso sería las formas de gestión del poder o de distribución del poder. Claro. A ver, esto es como decir, pues yo estoy gordo. El problema es que como mucho o mi diabetes. Todavía no lo soy, no sé. Bien, el problema es la enfermedad declarada, el síndrome metabólico previo o el momento en el que empiezo a aprender a comer mal. Pues son un proceso, tiene una biografía, todos los problemas tienen una biografía. Yo creo que lo que usted está diciendo, y estoy completamente de acuerdo, es que el cambio climático no se produce solo. Se produce porque hay, por ejemplo, crecimiento constante en la búsqueda de beneficios. Si no hay eso, que es, acuérdese, la cinta de la rueda sin fin, seguramente no estaríamos generando cada vez más tal. Es verdad, pero en la escala de tiempo en la que tenemos que trabajar, yo creo que lo tengo más difícil para cambiar el gobierno mundial que cambiar las fuentes de energía. Porque unas van a favor precisamente de redistribuir relativamente poco el poder, pues básicamente de Endesa a Mengoa. Hubo un tiempo en el que antes de la retirada absolutamente increíble de las primas, etcétera, hubo un tiempo en el que realmente había una redistribución entre las grandes empresas. No estábamos pasando al anarquismo, no. Abengoa es tan empresa capitalista como Endesa. Pero, bueno, estaban ganando pues los que a mí me venían bien, los que vendían parques eólicos por ahí o centrales de energía solar concentrada, vamos, los que van en la zona del no carbono. Fíjese que no es una partición política, es una partición básicamente de efectos. Me dice usted, ¿no deberíamos en algún momento, para poder estabilizar esto, no tendríamos que cambiar la distribución del poder? Seguro, sin duda. Hagamos las dos cosas. Hagamos las dos cosas seguramente a distintos ritmos. Y en la confianza de que seguramente parte de esas transformaciones sociales, como por ejemplo ir reduciendo la carga de trabajo,
Nos estamos acercando a esa otra cosa que a mí me gusta mucho, que es el decrecimiento. Me dice usted, ¿está usted a favor del decrecimiento? Yo sí. ¿Y qué hacemos? ¿Impuesto al carbono o decrecimiento? Por ahora impuesto. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí porque realmente la tarea de reorientar una civilización entera es morrocotuda. Entonces, deme 10 años. Deme 10 años de impuesto al carbono, que la cosa no sea tan urgentísima, de manera que pasemos solo a bastante urgente, y entonces nos empezamos a ocupar de la distribución del poder. Pero ahora mismo yo no le apoyaría en eso. Estando de acuerdo con usted, diría, apóyeme usted a mí, vamos a parar esto, y de paso pues creamos empleos verdes, o sea, realmente una estrategia integrada por distintas medidas que nos lleven a mejores viviendas, más eficientes. Por ejemplo, una de las cosas más importantes en las que he estado pensando en los últimos ya 10 años, ¿cómo le damos trabajo a 85.000 arquitectos? Si no es en un pelotazo urbanístico tras otro. Y en realidad los pelotazos no les daban especialmente no les beneficiaban a las grandes empresas que necesitan muy pocos arquitectos en realidad. Pero hay un montón de chavales que han venido saliendo en las escuelas de arquitectura, de cada vez más escuelas de arquitectura, y que están formando una bolsa terrible de ver, porque son gente con un inmenso talento, y ahí están, y bueno, pues se van a China, se van a Alemania, donde los acepten. ¿Cómo hacemos para dar trabajo a toda esa gente? Ve que al final es la misma pregunta, porque si conseguimos sustituir combustibles fósiles por inteligencia humana, vamos a crear empleo donde aquí nos soluciona los problemas el petróleo. Pues, por ejemplo, necesitamos gastar menos en calefacción, hagamos viviendas mejor aisladas, utilizando mejor la inercia térmica, trabajando mejor los sombreamientos y los soneamientos, orientando mejor. Los que ya están construidos, todavía mejor, porque rehabilitar un edificio bien es una cosa lenta, es una cosa en la que necesitas más inteligencia que fuerza bruta. La fuerza bruta nos las dan los combustibles fósiles, la inteligencia nos las dan las personas. Nosotros queremos llevar la cosa en esa dirección constante. ¿Qué lo mueve? Un impuesto al carbono. ¿Ven? Al final voy a lo mismo. ¿Qué hace que una comunidad de vecinos diga, pues nos viene mejor a futuro? Ya nos están diciendo que nos van a poner el gas o el gasoil o lo que utilicen para la calefacción, nos lo van a poner más caro y cada vez más caro. Oye, a ver si que venga otra vez el arquitecto ese que nos proponía una rehabilitación sostenible, que ahora sí nos salen las cuentas, ¿no? Entonces, ese tipo de transformación transversal y orientada siempre en esa dirección, que si me apura, en lo humano es a través de la creación de incentivos para los empleos que yo quiero, los de empresas verdes, etcétera, van por ahí, y en lo político seguramente ese proceso también cambia las cosas. Pero no le puedo prometer que tendremos la revolución en 10 años, porque no. Pero por ahora, Marta. ¿En qué ámbito deberían aplicarse las políticas que llevarse en su programa de impuesto al carbono? ¿Nacional, regional, mundial? Yo creo, una de las grandes, es una muy buena pregunta. Una de las grandes, vamos a llamarlas excusas, de la lucha contra el cambio climático es, eso hasta que no lo haga China. Esa es la típica cosa de republicano norteamericano. Como ven, les tengo mucha manía y no lo niego. Todo el rato es, hasta que no lo hagamos todos, hombre, vamos a ver, si todos le están pegando patadas a un señor en el suelo, pues puede usted dejar de darle patadas porque es éticamente correcto, no tiene que esperar a los demás. Aquí le estamos dando patadas al planeta. Entonces, bueno, no pasa nada porque uno diga, pues yo voy a ser el primero que lo haga. Pero es que además los que lideremos eso, los que, ya ven qué optimista soy, lideremos eso. Creo yo que España va a ser un líder en la transformación económica que supone la descarbonización de la economía. Pues resulta que si uno se cree que puede ser el líder de una nueva forma económica que los demás van a tener que adoptar antes o después, pues yo diría que nacional es un muy buen espacio, porque es una política de competitividad. No a corto plazo, pero sí a medio plazo. Imagínense, por ejemplo, ya les digo, un país que gastara, que no cediera una inmensa cantidad de miles de millones de euros a los que le venden el petróleo, sino que eso nos lo ahorráramos todos los años. Y además produjéramos empleos a un montón de gente que gestione mejor los suelos, las viviendas, el transporte, etcétera, que invente, que produzca coches eléctricos. Todo eso
me parece que hace que el ámbito, en Europa lo tengo menos claro, en Europa que si hay Europa para dentro de un rato, porque Gran Bretaña y otra gente se están esforzando en que haya lo menos de proyecto común que se pueda. Yo creo que sería uno de los pocos sitios del planeta en el que la escala adecuada seguramente sea esa de regional, ¿no? Regional en el sentido de regiones continentales. Pero a mí me parece muy razonable que esto generara una carrera en distintos niveles administrativos de preparación a un cambio que ya se ve inevitable. Y de hecho, a ver, Al Gore no es idiota y ha estado, si vieron ustedes su primera película, aquella de una verdad inconveniente, ¿no? ¿Se tradujo así? Incómoda, an inconvenient truth. Pues era una cosa de sonar las alarmas y tal. Esta última charla, el tono era completamente distinto. Anda, pues realmente se puede hacer. Ya la cuestión es hacerlo más rápido, pero no que no se pueda transformar toda esa base energética. Bueno, vamos a imaginar que interiorizamos que eso va a pasar. ¿Dónde queremos estar? ¿En el vagón de cola de esa transformación? Siguiendo, dependiendo de combustibles fósiles hasta el último momento, cuando los demás, claro, nos van a sacar una inmensidad de ventaja en todos los sentidos. De desarrollo tecnológico, de cambios de prácticas ciudadanas, un montón de cosas van a cambiar. Pues yo quisiera que fuéramos de los primeros y además que pudiéramos incluso ayudar a los demás a hacer esa transición, pero no desde el vagón de cola, sino desde la locomotora. Entonces, nacional me gusta. En el caso europeo, ojalá fuera... Bueno, ojalá no. Vamos a ver, que hay varias estrategias muy serias que me pregunto si la gente se las está mirando, porque, por ejemplo, en los edificios, esto es a lo que más me dedico, las fechas de obligatoriedad de que los edificios sean de energía casi cero, es ya, es 2020. Pero si, 2016, pero vamos, ¿y eso lo sabe hacer el sector de la construcción español? O sea, como no aprendan rápido a utilizar bien a sus arquitectos, a utilizar bien las posibilidades tecnológicas e industrializar la construcción, no llegamos ni de coña. Y a lo mejor tienen que venir empresas de fuera a construirnos las casas. Eso es perfectamente, me lo puedo imaginar, una situación muy española. Pero ya está pasando, esa transformación ya está pasando. Impulsada o no, resulta que, digo, desde las instituciones públicas, esa transformación ya se está dando. Yo creo que la cuestión aquí es dónde quieres ponerte y a qué velocidad quisieras que se moviera. En mi caso, yo quisiera que se moviera en España rápido y liderando esa transformación de la manera mejor para la gente. ¿Por dónde es más fácil romper el silencio del cambio climático? ¿En la familia o en los círculos de amistad? Le leo alguna más. Muchas gracias por la conferencia. ¿Cuál sería el siguiente paso al impuesto del carbono? Buenas tardes. ¿Qué opina usted de que el desarrollo de la tecnología... Espera. Un momento. Tengo que tomar nota. A ver, siguiente paso al impuesto al carbono. Sí, la primera era el lugar en el que es más fácil romper el cambio climático, ¿verdad? Sí, y la siguiente acabo de poner ahora mismo el chat. Ahora lo recupero. ¿Quiere usted intervenir ahora, ya que estoy tomando preguntas disciplinadamente? ¿Cómo se contempla las protestas en las cuencas mineras de Teruel con la desaparición de los pueblos? Es como si le hubiera contratado, porque este es como ese tipo de lugares en los que te duele el zapato y no hay manera de rechazar la pregunta. Yo me la he hecho en mi casa y en mi despacho más de una vez. Ostras, hay que cargarse la minería entera, al carbón, vaya. ¿Y qué hacemos? Y eso supone transformaciones, pues las mismas que se dieron en su momento cuando allí no había pueblos y llegó gente a los pueblos. Entiéndame, históricamente, pues estas cosas pasan, ¿no? Claro, pero no me pasan a mí, dirá el minero, y ni desaparece el futuro de tus hijos, etcétera. Yo en esto, lo siento, frente al futuro de todos los hijos, incluyendo los suyos, frente a que podamos dedicar, y aquí me duele muchísimo pensar todo el dineral que hemos invertido mal
en transformar esas zonas, que a lo mejor no eran transformables en sí. Seguramente el plan no ha sido el que yo hubiera puesto en práctica, pero que no hay manera de evitar mirar a las cosas de frente. Un impuesto al carbono creciente, que precisamente tiene como primer objetivo reducir y eliminar, a ser posible, el consumo de carbón, no puede no impactar a las cuencas mineras. Es así. ¿Qué hacemos? Pues ser solidarios, eso lo tengo clarísimo. Seguramente parte de ese impuesto se redistribuya, porque la idea de que sea neutral significa que le busquemos usos que sean positivos, como por ejemplo devolvérselo a la gente. Y dirán ustedes, pero vamos a ver, si se lo cogen por un lado y se lo dan por otro, eso no va a cambiar nada. Pues sí, por ejemplo, pensemos que parte de esa recaudación se puede dedicar a transformar genuinamente las cuencas mineras en otra cosa. Yo sí me lo creo. Por ejemplo, esas zonas recuperarlas para una agricultura ecológica muy apoyada y que construya canales cortos de comercialización. Me puedo imaginar que puede ser viable cuando utilizamos el dinero no en producir carbón, sino en evitar la producción de carbón, y ese dinero lo podemos destinar a fines sociales como estos. Y eso está en el corazón de la propuesta, ¿eh? Por eso es neutral. Trata de no quitarle a la gente o redirigirlo. Una cosa que ha funcionado muy bien, la investigación que han hecho mis alumnos es verdaderamente emocionante. Se han dedicado a intentar vender la idea de un impuesto al carbón. Y se lo cuento en un segundo, pero es que es fantástico. ¿Qué respondía la gente cuando le decían esto del impuesto al carbón? Al carbón no. Y decían, uy, un impuesto, eso lo gestionan los políticos. Eso no lo van a hacer bien nunca jamás. No se fiaban. Pensaban que no podía haber, que el impuesto dependía, el buen uso del impuesto dependía de un buen gobierno, y un buen gobierno es una cosa que nos cuesta imaginar en España, por razones históricas. Vale, pues no vendamos esto como impuesto, sino que vendámoslo como inversión, por ejemplo, en inversión en innovación. Y la gente decía, no, eso sí me gusta, da lo mismo, en realidad. Ellos consideraban que recaudar eso, invertirlo en la mejora de las tecnologías y en desarrollar la innovación, era perfectamente aceptable. Pues esto me parece perfectamente aceptable. No queremos que haya carbón en nuestro sistema energético, pero queremos que la gente que hasta ahora nos ha producido el carbón no se vea abocada, que ya llevamos décadas con esto, o sea que no es una cosa que fuera a generar el impuesto al carbono. Yo sí quisiera que lo acelerara, pero además lo acelerara solidariamente. Es el tipo de respuestas que nunca convencen a nadie. Me siento un poco político al decirlo, pero espero haber sido más sincero que un político. ¿Dónde se rompe el silencio sobre el cambio climático? Pues yo creo que hay dos cuestiones que me parecen clave. Una, en todos sitios. Allí donde salga la cosa, siendo un poquito pesado, pero siendo muy esperanzado, dando opciones. Más que pues esta cosa muy de cantinela ecologista, de somos malos, hay que hacer esto. Sí, pero mucho mejor si vemos formas en las que eso nos va a beneficiar, escogiendo eso. Y eso, pues si en la familia el niño, el hermano pequeño, dice, ¿yo a qué me voy a dedicar? Tú que eres ambientólogo y estás parado y tal. Y dice, bueno, yo soy ambientólogo y estoy parado, pero creo que con un impuesto al carbono podría ser uno de los que gestionara el Acuerdo de París. Esto, por ejemplo, es un grado de ambición que los ambientólogos no tienen. De impacto en la esfera pública, allí donde se regulan las cosas, queréis estar midiendo piretrinas y tal. Bueno, pues eso es gestores de la regulación ambiental modesta. Pero ahora, el Acuerdo de París os da la oportunidad de ser gestores de la transformación civilizatoria. Hombre, mola más, aunque solo sea por poner una tarjeta, pero además es que se crean muchísimas más oportunidades, y yo pongo a un ambientólogo en su vida. Entonces yo me he llegado a imaginar, por ejemplo, la figura del arquitecto de barrio. Porque, bueno, hay muchísimas oportunidades de mejorar las viviendas y su consumo que darían perfectamente para un sueldo. En un barrio medianito, pues habría el arquitecto de barrio que está constantemente atento a las oportunidades tecnológicas de rehabilitación, etcétera. Entonces, ese es un componente que es buscar conexiones con los problemas de la gente cercana, etcétera. Y otra es partir del humor. Ya me habrán notado que yo lo intento, probablemente mal. Pero
yo creo que hay que salir de una narrativa muy plúmbea y muy tristona y muy de llovizna, ¿no? Sí, de día gris en Galicia. Yo creo que hay que pensar que esto es una cosa de la que podemos hablar con humor, y porque el humor transforma y además es un signo de inteligencia, ¿no? El siguiente paso después del impuesto. No me lo había imaginado. Hasta aquí llegaba. Yo imaginaba que la acción del impuesto la veríamos a lo largo de, yo creo que en 10 años se pueden producir transformaciones profundísimas, como ya les decía, el 2000 a 2010, 14 veces más de lo que esperábamos en términos de instalaciones eólicas o 17 veces más fotovoltaicas. Pues estaríamos con órdenes de magnitud mayores. Con un impuesto al carbón es que empujamos la cosa lo bastante como para que todo tenga sentido económicamente del lado de lo renovable. Y entonces seguramente llegaríamos a grados, a una transformación de la estructura económica basada en el petróleo, eso que le llaman el atrapamiento en el carbono, tan grande que yo no sé qué habría después. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, que nadie tendría coche. ¿Qué se hace después de eso? Por dos cosas que van a ir de la mano. La inteligencia artificial que conduce coches autónomamente, que eso pues en 5 o 10 años, vamos, de hecho en realidad ya conducen mejor que los humanos, pero bastante. Va a haber muchos de esos impactos que va a haber que tratar para ver cómo impactan en el mundo social, sobre todo en el empleo, y que a la vez nos puedan redirigir a esa sociedad descarbonizada. ¿Qué viene después? Pues yo quiero creer que un mundo mejor, en el que trabajamos menos, más inteligentemente, hacemos muchas cosas que no tienen ningún impacto energético o muy bajo, como escuchar a Bach y leer y charlar con gente y saber de arte. Es un poco aquella cosa muy utópica de Marx, ¿no? Que en la sociedad comunista, pues, no sé, estaría la gente sentada bajo el árbol leyendo y por la mañana pintaría y por la tarde leería. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En realidad, lo triste de todo esto es que tecnológicamente tenemos todos los medios. El problema es un poco el que señalaba el compañero. Con determinado tipo de distribuciones de poder, pues no, las cosas no van como quiere la gente, va como quiere el jeque al-Fuzazi. El jeque este es mi enemigo personal y no le conozco. Pero este hombre, la lista de Forbes, de los hombres más ricos de la Tierra, suelen ser hombres, de las personas más ricas del planeta, este estaba al cuarto. Y entonces, pues estas cosas de las valoraciones bursátiles de Zara y de las empresas, pues pasó a ser el 9º. Y entonces llamó llorando a su gestor, en Suiza, por supuesto, que vendiera lo que hiciera falta, para volver a recuperar el 4º puesto. Se dan cuenta de lo que llamaría un cristiano la pobreza de espíritu de este hombre. Y estos son los que nos llevan por donde nos llevan. Entonces, estará pensando el compañero, pues está diciendo lo que yo creo. Pues sí, es que a medio plazo seguramente eso no es compatible con un planeta sostenible. Pero bueno, vamos a cambiar los negocios. La idea es que al menos consigamos que a este siga siendo rico, pero que ya no pueda pensar que la inversión debe ir por aumentar el número de pozos de petróleo, por hacer prospecciones en el Ártico. Esto ya pues se descarta. Cuando hacen los Excel de dónde invertimos, pues si prevén un escenario de impuesto al carbono creciente y neutral, pues dicen no, por aquí no, vamos a ir por otro lado. A lo mejor el jeque se hace súper rico vendiéndonos energía eléctrica desde el desierto. Pues bueno, luego ya veremos. Pero por ahora estamos parando lo que puede llegar a, que es muy gordo, puede llegar a conseguir que sus nietos, en algunos casos, en mi caso mis hijos, pues realmente vivan en un lugar inimaginable, no civilizado. Y yo creo que esos eran los del chat. ¿Qué tal? ¿Les he convencido en algo? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Lo dejamos aquí? Bueno, pues muchísimas gracias a los, ¿cómo lo llamabas tú? ¿Teleoyentes o...? Midioyentes, a los Inteca oyentes, muchas gracias por estar ahí, el que esté, y a ustedes presencialmente muchas gracias por hacerme algo de caso.